¿Alguien de aquí jugó durante la última temporada de Marvel el año pasado? Es decir, dentro de Fortnite capítulo 5. Bueno, si jugaste en aquella época, déjame te digo que si me llegaste a ver en alguna ocasión o si llegaste a ver algún creador de contenido que compartiera filtraciones y cosas por el estilo, seguramente te habrás enterado que se había filtrado que Fortnite planeaba sacar las skins de los Cuatro Fantásticos para esa temporada. A la hora de la hora no llegaron. Esto se debe a que los de Epic y Marvel se pusieron de acuerdo para siempre no, para mejor posponer el lanzamiento de esas skins para un futuro. Ese futuro nosotros como jugadores no sabíamos por qué, pero los de Epic Games sí. Desde aquel entonces Epic Games ya sabía que estaban trabajando en una nueva película de los Cuatro Fantásticos y que se estrenaría a mediados de este mismo año 2025. Es por eso que se pospuso. Y no sé quién de aquí se acuerda, pero en aquella época también se filtró que Sue Storm, es decir, Mujer Invisible, iba a tener alguna especie de emote o habilidad mítica o algo que le permitiera controlar la energía de la invisibilidad. Solamente algunos recordarán eso que les acabo de decir. Pues ¿qué creen, chicos? Todo eso y más acaba de ser agregado en esta nueva actualización. Es por eso que en este video te recomiendo que lo veas hasta el final para que te enteres de todos los cambios nuevos que han implementado en esta actualización, que vaya, algunos son bastante bárbaros, así que dicho una vez todo esto, empecemos. Chicos, si quieren completar rápido el nuevo pase de batalla o cualquier otro pase, entren a este mapa. Este mapa es el mejor de todos para subir de nivel muy rápido, ya que al nada más comenzar desbloquearás este cajero y al golpearlo recibirás miles de XP. Y no solo eso, cuando te canses o tengas que hacer algo, te puedes ir a sentar y así conseguirás miles de XP por estar ahí sentado sin hacer nada. Y si esa cantidad de XP no te fuera suficiente, puedes ir a eliminar NPCs y cada uno de ellos te dará mucha experiencia, haciendo que puedas completar tus objetivos diarios en un minuto y puedas subir hasta 5 niveles diarios en cosa de media hora. Y si agregan a favoritos al creador del mapa, él estará creando más mapas más rápidos y eficientes para poder conseguir experiencia. Primero que nada, les voy a compartir cambios randoms, así por nada más comenzar, uno más interesante que otro, pero que la verdad son cambios que pues están bastante decentes, pienso yo. Como ya sabrán, el modo de juego de Fortnite Blitz fue extendido para que dure más tiempo de lo que se tenía programado, y los de Epic decidieron que en una de esas semanas tuviéramos contenido de series de anime. Por ejemplo, seguramente en una de las próximas semanas las armas de Dragon Ball como la nube voladora y el Kamehameha podrán estar disponibles en ese modo de juego, y en otra semana más estarán las armas disponibles de Jujutsu Kaisen. Esto ya está confirmado, las armas de Jujutsu Kaisen ya fueron agregadas nuevamente al juego, que son estas dos, y que por cierto yo creo que las skins de Jujutsu Kaisen van a regresar cuando comience esta semana en Fortnite Blitz. ¿Cuándo será eso? Eso sí, nadie lo sabe, pero debería de ser antes de la próxima actualización, que la próxima actualización tengo entendido que será a finales de este mismo mes, así que en teoría en esta misma semana deberíamos de ver el regreso de Jujutsu Kaisen o a más tardar en la siguiente. Pero me encantaría también idealizar que ojalá Fortnite se haya puesto las pilas y haya decidido fabricar nuevas skins de Jujutsu Kaisen. Sería increíble, pero eso sí no te lo puedo asegurar, y la verdad es que conociendo Fortnite no lo creo, no lo creo. Pero hombre, no hay que perder la esperanza. Puede ser posible que sí, que a lo mejor yo me esté equivocando y esté desconfiando en las habilidades de Fortnite. Que no creo, pero bueno, puede ser posible que yo me esté equivocando y al final sí saquen por lo menos un nuevo personaje o un nuevo cosmético de esta serie de anime. Ojalá que sí. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Fortnite. El juego de esta era. Ve a usar mi código y gasta tus moneda. Recargados 777 y la suerte que te espera. Nos vemos pronto, mi amor. ¡Mua!
Otro dato random dentro de esta actualización es que un usuario decidió crear un concepto del personaje Seong Ji-hoon de la serie del juego del calamar dentro de Fortnite. Fíjate, está bastante bien hecho. Cabe recalcar que en esta imagen podemos ver la skin, cómo podría lucir dentro del juego. Sin embargo, aún no está del todo terminado. Es decir, él dijo que en el transcurso del día de hoy iba a publicar el video donde mostraba esta skin o este personaje dentro del juego, para que lo pudiéramos apreciar con lujo de detalle. Se dice que en un futuro Fortnite podría implementar personajes de la serie original del juego del calamar, pero por X o por Y motivo aún no han podido conseguir las licencias de los derechos de autor de dichos personajes y por eso no han sido implementados. Así que con esta imagen nos podemos dar una idea de cómo se podría ver este personaje dentro del juego si es que Fortnite lo hubiera implementado en la anterior tanda de skins del juego del calamar. Ojalá algún día sí llegue. Like a este video si opinas lo mismo. Otro dato random es que Fortnite acaba de añadir los cosméticos necesarios para la nueva colaboración con deadmau5, un DJ que fue muy famoso hace ya varios años atrás y que, como sabrán, en los últimos meses se empezó a decir que deadmau5 iba a llegar a Fortnite. Esto debido a este póster que se encontró en los archivos del juego. Y claro, todos llegamos a pensar que a lo mejor deadmau5 sería el artista que recibiría una skin en su nueva temporada de Fortnite Festival, y al final como que Fortnite canceló eso, quién sabe por qué, y decidió reemplazarlo por Brunino. Brunino el brasilino. ¿Por qué? Quién sabe, pero así lo decidió hacer Fortnite. Entonces resulta ser que en esta nueva actualización los cosméticos de deadmau5 han sido agregados y desgraciadamente están encriptados. Eso quiere decir que no se pueden filtrar porque tienen una especie de candado en los archivos del juego, a lo cual la llave para abrir ese candado solamente lo saben los trabajadores de Epic. Así que dentro de ese archivo puede haber una skin de deadmau por lo menos, un emote y quizás algo más, a lo mejor una mochila y todo eso, pero también podría ser posible que no, que a lo mejor solamente sea un emote y ya está. Ojalá y no, brother, ojalá y no, porque ya Fortnite con este póster nos indicó que sí estaban trabajando en una skin de deadmau y no queremos esperar un año más, como es el caso de los 4 fantásticos que se filtraron desde el año pasado, brother. Que por cierto, hablando de los 4 fantásticos, a ver, lo que les voy a decir no les va a gustar, pero al mismo tiempo sí, ya depende de cada quien. Resulta ser que las skins de los 4 fantásticos han sido añadidas a los archivos del juego. Es decir, ya están, ok, ya se encuentran ahí. Pero, existe un pero muy importante. Pero las skins están encriptadas. Chales, como dicen los chilangos. Resulta ser con que al estar encriptadas no se puede filtrar cómo lucirán, pero es obvio que van a terminar luciendo como el nuevo diseño de los 4 fantásticos de la nueva película que está por estrenarse justo a finales de este mes. Que para los que no sepan, la nueva película de los 4 fantásticos se estrena el próximo 24 de julio. Es decir, queda menos de 15 días para que esto ocurra. Entonces, en esa película, los 4 fantásticos lucen tal que así. A mí en lo particular no me gustan mucho, porque pues no sé, siento que algunos no van de acuerdo a cómo deberían de ir. Por ejemplo, Reed Richards. Ese Reed Richards es más mexicano que estadounidense, así que como que no es del todo fiel, pienso yo, a la esencia de Mr. Fantástico en los cómics y series y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, de todas maneras, es un nuevo diseño de los 4 fantásticos que es muy probable que tenga las nuevas skins de los 4 fantásticos. Sin embargo, también existe la pequeña posibilidad, que ojalá que sí, y ojalá no me esté equivocando, pero existe la pequeña posibilidad de que estas skins tengan un segundo estilo donde tengan otra apariencia, que la verdad no creo que esto pase, pero ojalá que sí, es una pequeña posibilidad. Lo que sí es seguro es que las skins de los 4 fantásticos no van a ser 4 en total. O sea, en vez de ser los 4 fantásticos, van a ser los 3 fantásticos. Y ustedes ya se podrán imaginar quién es el que se va a quedar afuera, ¿verdad? Sí, así como lo oyen, un fantástico se va a quedar afuera y será la mole o la cosa, que así es como se le dice en inglés. Y te digo esto porque actualmente en los archivos del juego se encontraron textos donde parecen nada más incluir a la Mujer Invisible, Mr. Fantástico y la Antorcha Humana, y como que a la mole la dejan a un lado. Sin embargo, ojalá esto sea una equivocación y que esto signifique nada más que la skin de la mole a lo mejor no va a tener animaciones extras como todos los demás. Hay algunos filtradores que dicen que sí van a llegar los 4 fantásticos
fantásticos, incluyendo a la Mole. Pero otros de plano dicen que no, que la Mole está afuera. Yo la verdad dudo mucho que dejen afuera a la Cosa, porque es un personaje muy importante y ya en el pasado han traído skins de Hulk, Thanos y personajes igual de anchos. Así que no hay motivo alguno para que la Mole se quede afuera. Crucemos los dedos, chicos, para que la Mole sí sea implementada en esta colaboración y que sí sean los 4 fantásticos y no nada más 3. Sin embargo, sí se ha podido filtrar un único cosmético de esta colaboración, de todos los que tendrá, porque te aseguro que va a tener varios picos, mochilas, quizás una que otra la Delta, quién sabe, pero va a tener bastantes cositas que aún no se han podido filtrar. Pero lo que sí se ha podido filtrar es este mote, que ya te imaginarás a quién pertenecerá. Pertenece a la Mujer Invisible. Este mote es el que se filtró ya hace tiempo atrás, el año pasado. El año pasado, cuando se filtró esta colaboración que iba a llegar en la temporada de Marvel, se filtró que Fortnite estaba trabajando en una especie de habilidad para poder invocar un campo de fuerza al estilo de la Mujer Invisible. Al parecer, ese campo de fuerza pues fue cancelado como arma mítica y Fortnite ha decidido implementarlo como un emote. Esperemos las habilidades de los 4 fantásticos lleguen en una futura temporada de Marvel, porque ténganlo por seguro, tendremos una más en un futuro año, pero nadie sabe cuándo. Podría ser en el próximo 2026 o 2027 o inclusive hasta el 28, pero de que llegue una nueva temporada de Marvel, eso ténganlo por seguro. Y ojalá ahí sí implementen las habilidades de los 4 fantásticos, pero por el momento dichas habilidades, incluyendo la de la Mujer Invisible, han sido canceladas. ¿Qué opinan de esto? Por mi parte, sí pienso comprarme las skins, a pesar de que no sé cómo van a lucir, pero como que yo no estoy del todo contento con esta colaboración. ¿Y ustedes? Otro dato random es que estas son todas las skins y cosméticos que acaban de añadir en esta nueva actualización. Que ojo, no os preocupéis, chavales. Más adelante en este video les voy a enseñar todos y cada uno de estos cosméticos dentro del juego para que puedan ver cómo luce y que puedan valorar si es que valen la pena comprarlos o de plano no. Ya dependerá del gusto y de las posibilidades de cada quien. Sin embargo, entre todas estas skins y cosméticos es importante que sepas lo siguiente. Número 1. Estas son las skins y cosméticos que acaban de ser añadidos como nuevos paquetes. Es decir, que van a terminar apareciendo seguramente como paquetes de dinero real, y si no son como dinero real, pues van a ser paquetes que van a estar disponibles dentro del juego en algún dado momento en cuanto sean lanzados en la tienda de objetos de Fortnite. Pero también aquí dentro de estos cosméticos hay una skin gratuita, tal cual y como se los dije en mi video del día de ayer. En ese video yo les dije que Fortnite estaba 100% seguro que en esta actualización iban a regalar una skin de alguna forma u otra, ya sea por mediante un evento de Fortnite Blitz o ya sea mediante desafíos o inclusive dentro de una copa en la sección de competir. Y dicho y hecho, la skin que van a terminar regalando en esta ocasión va a ser una nueva de la Fortnite Championship, que es esta que estás viendo ahora mismo. Dicha skin de la Fortnite Championship junto con todos sus cosméticos se podrán obtener gratuitamente dentro de Fortnite en los próximos días mediante un torneo que estará disponible. Este torneo será accesible para todos, pero el problema será alcanzar los puestos más altos, porque obviamente cuando Fortnite regala skins, ya sea si lo hacen dúos o en solitario, los premios suelen ser muy pocos. Así que si te consideras un buen jugador y tienes buena habilidad dentro de Fortnite, pues te recomiendo que participes en dicho evento. Aún no se sabe cuándo va a ser, pero en cuanto se tenga esa información se las daré a conocer en un próximo video. Por eso es importantísimo que te suscribas a mi canal con campanita activada para que así te mantengas al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de Fortnite día con día. Ahora, otra cosa que posiblemente va a ser gratis gracias a esta nueva actualización es este pico de Fortnite Blitz que acaban de implementar. Este pico, pues sí, en efecto, tiene toda la pinta de tener diseño de Fortnite Blitz. Y de hecho, en los datos de este pico te puedes encontrar que en efecto pertenece a Fortnite Blitz. Pero si te fijas bien, no han añadido otra cosa más de Fortnite Blitz. Esto se debe a que muy posiblemente este pico va a terminar siendo gratis, seguramente a partir de ya el día de hoy o a partir de los próximos días, y quizás va a ser una especie de compensación para todos aquellos que sufrieron por los fallos dentro del juego que han habido en las últimas semanas, y que por supuesto también porque el modo de juego de Fortnite Blitz se ha extendido por más tiempo de lo que Epic planeaba. Así que este pico, chicos, es muy probable que vaya a ser gratis en los próximos días, y gratis para todos siempre y cuando completes un desafío que estará disponible seguramente. Pero ojo, lo
que sí está 100% garantizado, que va a ser gratis. Y yo la verdad lo considero como una especie de compensación por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, es la skin de un nuevo vehículo dentro de Fortnite. Este nuevo vehículo será el Corvette Chevrolet ZR1, que más o menos luce tal que así, por si es que no lo conoces. Este Chevrolet se va a poder conseguir gratis gracias a un evento de verano. Es decir que el evento aún nadie sabe cuándo va a comenzar, pero yo creo que va a comenzar antes de la próxima actualización, que como te dije será en los últimos días de este mes. Y en dicho evento todo el mundo podrá participar. Simplemente bastará con que completes algunos desafíos y Fortnite te lo dará. No sé quién de aquí se acuerda, pero si no me equivoco, hace un año o hace 2 años, Fortnite lanzó un evento de verano donde si completabas algunos desafíos diarios, obtenías la nueva camioneta de Tesla. Pues ahora, muy probablemente, los desafíos van a ser muy similares y en vez de tener un vehículo Tesla, vas a tener el Corvette Chevrolet ZR1. ¿Qué opinan de esto? La verdad es que para mí está muy bien que por fin regalen una skin, aunque sea de un vehículo. Quizás no una skin de un personaje como a muchos nos gustaría, pero hombre, se agradece, ¿verdad? Creo que es algo que vale bastante la pena. ¿O ustedes qué opinan? ¿Hubieran preferido más una skin de Fortnite que una skin de un coche? ¿Verdad que sí? Yo también hubiera preferido, pero hombre, a veces Fortnite regala skins muy feas que muchos de aquí ni gratis las aceptamos. Hasta nos parecen una ofensa intentar conseguirlas gratis. Ya para finalizar este video, número 1, Fortnite agregó los archivos del juego un nuevo evento de Rocket League por Fortnite. Si no me equivoco, también hace como 2 años atrás, algo así, tuvimos un evento muy similar en la cual Fortnite regaló varias recompensas si te descargabas el Rocket League y aparte también si completabas desafíos dentro de Fortnite. Y ahora este evento se va a repetir. No sabemos cuándo va a comenzar, pero esperemos anunciado lo más pronto posible para poder obtener esas recompensas gratis dentro del juego. Por otro lado, los archivos del evento del cohete para el modo de juego de Fortnite OG acaban de ser añadidos al juego. Esto quiere decir que sí tendremos un evento que será muy similar a la temporada 4 del capítulo 1, donde el cohete despegó y salió volando por los cielos, pero muy posiblemente este evento será un poquito distinto al anterior. No sabemos qué tanto porque dicho evento está encriptado y por lo tanto no se ha podido filtrar, pero esto es bueno porque nos garantiza que posiblemente Epic haya trabajado en alguno que otro cambio distinto para este evento, que por cierto será anunciado en los próximos días y podremos saber por fin la fecha y hora exactas de dicho evento, que creo que va a ser en la próxima semana. Pero hombre, ya cuando se tenga más información se los haré saber de inmediato, no se preocupen por eso. Por otro lado, Fortnite acaba de agregar este nuevo graffiti de Hope llamado Demonio en los archivos del juego, y este graffiti muy posiblemente aparecerá en alguna pared dentro del juego, pero la verdad es que es bastante curioso porque nos da por entender que quizás Hope ya está empezando a ser corrompida, al menos eso pienso yo, y quizás en algún dado momento podría llegar a ser la villana de la historia. Sería increíble, sería algo inesperado, sería algo que le daría un giro dramático a la historia de Fortnite, pero no creo que esa versión de villana de Hope vaya a ser implementada pronto. Lo que sí les puedo decir o recordar es que desde hace ya muchos meses atrás Fortnite añadió cosméticos nuevos para una nueva skin de Hope que aún nadie sabe por qué no han sido lanzados y llevan ahí en los archivos del juego durante ya bastante tiempo. Se sabe que dichos cosméticos por el momento están programados para ser gratuitos, pero muy posiblemente Fortnite haya cambiado de parecer y haya decidido que pertenezcan quizás dentro de un pase de batalla o quizás que los terminen vendiendo en la tienda. Ojalá que no, pero desde aquel entonces ya se sabía que Fortnite estaba trabajando en una nueva variante de Hope, y quizás con este nuevo graffiti nos están dando a entender que esto sí será así, pero en un futuro. Quizás un futuro un poco cercano para una temporada de este mismo capítulo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y bueno, al parecer estos paquetes van a regresar pronto en la tienda. Número 1, este paquete de Fortnite Battle Royale que estuvo ya hace bastante tiempo. No recuerdo si fue en el capítulo 4 o capítulo 3 o capítulo 2, pero es un paquete ya antiguo. Puede ser posible que regrese pronto al juego debido a que acaba de ser añadido nuevamente los archivos del juego. Obviamente si tú ya lo tienes, pues para ti no va a estar disponible. También este otro paquete de Salvar al Mundo acaba de ser nuevamente
nuevamente añadido. Y ya que estamos hablando de salvar al mundo, Fortnite acaba de implementar este nuevo arma para este modo de juego, que seguramente estará disponible mediante un evento o algo así en los próximos días, o si no que también una vez que acabe el mantenimiento de actualización. Sea como sea, dicho modo de juego hoy en día pues ya está bastante muerto y ya la mayoría de los jugadores no lo juegan. Pero hombre, a lo mejor eso te podría motivar para que regreses a jugar este modo de juego, quién sabe. También Fortnite acaba de añadir un cambio alrededor de la Academia Supernova. Y es que ahora lo que es el césped pues se ve más contaminado o contagiado debido a la corrupción que Daigo provoca en algunas partes de la isla. Recuerden que hace tiempo se filtró que hay unos desafíos que están programados para salir en un futuro cercano llamados la caída de la Academia Supernova. Que eso nos da por entender que en efecto dicha ubicación va a ser controlada por Daigo en algún dado momento y seguramente él será el que se hacerá con el punto cero más adelante. Y quizás esto explicaría el por qué se filtró este nuevo graffiti de Hope, dándonos a entender que ella también va a ser corrompida. Quizás será debido a eso, quién sabe. Pero sea como sea, la historia de Fortnite se está poniendo buena e interesante. Así que dicho una vez todo esto, les mando un fuerte abrazo y un saludito y nos vemos hasta un siguiente videito. Bye bye.